Pero de igual manera, una mala administración, esta cantidad la puede llevar a que en un par de meses la persona se quede absolutamente sin nada, endeudado y sin el dinero que recibió. A esto hace referencia la palabra, y esta parábola, hermanos, es acerca de la rendición de cuentas que daremos cada uno de nosotros delante de nuestro Dios. Allá en el libro en la carta de Pablo a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, dice: porque es necesario de que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, recordemos que en el Evangelio de Cristo es trabajo continuo, es trabajo a diario. El Evangelio de Cristo no es, perdón, la expresión no es para salir en la foto, es para trabajar. A nosotros se nos ordenó, se nos llamó, se nos dio un mandato: id y predicad el Evangelio. A nosotros se nos dio una tarea, es decir, todo aquel que ha sido llamado, lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y perdonado nuestros pecados y hemos recibido la vida eterna, nosotros tenemos un compromiso. Nosotros tenemos una tarea que hacer, y a pesar que nuestro Dios conoce nuestras debilidades, Él no ha puesto cargas sobre nosotros que no podamos llevar. En otras palabras, para todo hijo de Dios no existe una sola excusa valedera para que no podamos trabajar para nuestro Señor Jesús. Hay diferentes maneras de predicar, hay diferentes maneras de cumplir la voluntad de nuestro Dios, porque alguien dirá que solo el que tiene la posibilidad o la oportunidad de pararse en un púlpito es el único que puede predicar. No es así, mi hermano. Alguien dijo por ahí: solo si es necesario predica con la palabra, pero de lo contrario nosotros podemos predicar con nuestro ejemplo. Cada vez que usted va a un lugar público, a una plaza pública, a una plaza gourmet, pide sus alimentos, los pone en su mesa, cada vez que usted da gracias a Dios en público por esos alimentos, usted está predicando que es hijo de Dios. Usted está predicando que da gracias a Dios por esos alimentos. Usted está reconociendo que gracias a nuestro Dios usted tiene esos alimentos. Entonces hay muchas maneras en que nosotros podemos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Nuestro comportamiento, nuestro vocabulario, nuestra forma de vestirnos, hermanos, no es solo predicando que nosotros podemos cumplir con el mandato de nuestro Dios. Hermanos, el cristiano se pasa la vida, y perdón, pidiendo a Dios más que dando, cuando nosotros hemos sido llamados a dar honra, a dar gloria, a dar alabanza, a dar exaltación. A eso hemos sido llamados. Fíjese de que la Biblia es bien clara. Si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupa de las cosas de nosotros. Pero dado que nosotros nos ocupamos más de las cosas terrenales y no de las cosas de arriba, es que ahí andamos en diferentes problemas terrenales. Pero si nosotros comprendiéramos que si ocupándonos de todo lo que Dios nos ha encomendado, Él se va a ocupar de lo que nos falta, entonces nosotros fuéramos más felices. ¿No lo cree? Yo digo que la hermana es amén, dice. Es que yo creo que ya lo ha vivido, ya lo ha comprendido. Y es que eso debemos de entender, hermanos. Si nosotros reconocemos que hemos sido llamados para servir a un Dios vivo, y creemos que si le servimos, Él no se queda con nada, sino que devuelve el servicio que nosotros damos en bendiciones que muchas veces no se pueden comprar con dinero, entonces la vida del cristiano fuera diferente. La vida del cristiano de nosotros fuera muy diferente. Mire, Mateo capítulo 19, versículos del 27 al 29 dice: respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Porque esa pregunta la podemos hacer mucho. ¿Y yo qué gano con seguir a Cristo? ¿Y yo qué gano con ser evangélico? ¿Y yo qué gano con pasar metido el domingo entero en la iglesia? Dios les bendiga a todos, hay un bonito grupo. ¿Y qué ganamos? La respuesta está en la Biblia. La respuesta está en la Biblia. Mire, dice, Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso era concerniente a los 12 discípulos, pero ahora viene para todos nosotros. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dios no se queda con nada.
Dios siempre va a recompensar el servicio que nosotros le damos a nuestro Dios. Entonces la pregunta sería, ¿estamos sirviendo nosotros para Dios? Porque usted y todos nosotros, cada uno tiene una capacidad diferente. Cada uno, Dios puso un espíritu de servicio de manera diferente. Lo que dice Romanos 12 del versículo 4 al 8, porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Como 4 o 5 capacidades diferentes. De la misma manera, hermanos, el cuerpo lo dividimos en 3 partes principales: cabeza, tronco y extremidades. Pero si tomamos solo una parte de ejemplo, la cabeza, usted va a ver que en la cabeza no solo es cabeza, tiene oídos, tiene ojos, tiene orejas, tiene nariz, hay párpados, hay ojos, hay diferentes cosas. Y si nos centramos en cada uno de esos órganos en partes más complejas, vamos a ver que el oído está dividido en un montón de partes más. Hay un montón de células, pero ninguna de esas células está de más en nuestro cuerpo. De la misma manera, ninguno de nosotros está de más en el cuerpo de Cristo. Amén. Ninguno de nosotros está de más. Nadie puede decir, yo no hago nada porque yo creo que el Señor a mí no me amó para nada. No, eso es mentira del diablo. Usted ha sido llamada para servir a nuestro Dios. Y usted tiene un talento, usted tiene una capacidad que Dios ha puesto en usted para honrar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Si usted no se ha preocupado por saber cuál es su capacidad, yo le invito esta tarde, comience a preguntarle al Señor, ¿y yo para qué soy bueno? Porque de que sirve, sirve. En la viña del Señor no hay siervos inútiles. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos hace útiles. ¿Amén? ¿O no amén? El Espíritu de Dios nos capacita. El Espíritu de Dios nos fortalece. El Espíritu de Dios nos guía. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros para guiarnos hacia los propósitos que Dios tiene para cada uno. No para unos cuantos, no para los de este grupo, no para los de este otro grupo, no, para todos. Todos hemos sido llamados a servirle a nuestro Dios. La pregunta sería, si usted tiene un talento que Dios le ha dado, le pregunto o preguntémonos, ¿los estamos multiplicando o lo hemos ido a enterrar? Si estamos multiplicando el talento, aunque sea dando fruto, dice la Biblia, al 90, al 60 o al 30, digamos que estamos dando fruto al 20, pero estamos multiplicándolo. Podemos hacerlo mejor. Pero ¿qué pasa si el talento que Dios le ha dado, usted no lo tiene trabajando, sino que lo tiene enterrado? ¿Qué pasará, hermanos, si hoy el Señor nos llama a rendirle cuentas? ¿Qué excusa podríamos darle y decirle cuando el Señor dijera, fulano de tal, ¿qué hiciste durante estuviste o durante te permití la vida en el cuerpo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Me serviste? ¿Cree usted que podríamos justificarnos ante Dios? Le pregunto, ¿sabe por qué? Porque aunque ahora puede ser una parte del sermón bastante aburrida, un día lo vamos a estar viviendo. Porque es necesario que cada uno de nosotros compadezca ante el tribunal de Cristo. Así es que esto que hoy estamos hablando acá, un día lo vamos a estar viviendo, y no le digo en carne propia, porque ya no vamos a estar en este cuerpo, lo vamos a estar viviendo en espíritu. Pero vamos a dar cuentas, a donde las excusas no son válidas. Porque nadie puede decir, Señor, es que yo no sabía cómo hacerlo. Porque nadie puede decir, es que yo no sabía que tenía una obligación con usted, mi Dios. Es que yo no puedo. Hermanos, nosotros tenemos muy famoso en nuestra, como decimos en la punta de la lengua, un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero lo menos que podemos es servir a Dios. ¿O sí? Porque cuando hablamos de todo lo puedo en Cristo, significa que el yo no puedo no debe ser parte de nuestro vocabulario. El yo no puedo no debe ser parte del vocabulario de un cristiano, porque si dice todo es todo, ¿o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces, no tenemos excusa para no servirle a nuestro Dios. El hombre que se fue lejos, de acuerdo a la lectura, representa a nuestro Señor Jesús. Él dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y cuando nuestro Señor Jesús se fue, dejó un trabajo. El trabajo fue que nosotros, los que creíamos en Él, anunciáramos la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Él sabía que éramos débiles. Él sabía que en la carne éramos inútiles. Pero por eso dejó a su Espíritu Santo, para que fortalecidos por Él y guiados por Él, nosotros pudiéramos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso yo siempre le insisto y le continuaré insistiendo: hermano, busquemos cada día estar llenos del Espíritu Santo. Porque en la carne nosotros vamos para cualquier lado menos para arriba. ¿Amén o no amén? En la carne nosotros caminamos para donde camina el mundo. Y el cristiano ya no puede caminar en la carne, debe de caminar en el Espíritu. Porque un descuido y se acabó. ¿O no? Hay ejemplos. Efesios capítulo 4, versículo del 7 al 8 dice: pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él sabía que nosotros en la carne no podíamos, pero si Él nos ponía capacidades en nosotros, entonces sí podíamos. Así es que con toda seguridad, hermano, hermana, yo le digo: usted ha sido llamada y capacitada para servir a nuestro Dios. Usted ha sido llamado y llamada para dar honra, gloria a nuestro Dios en todo lugar y en todo momento, para prestar un servicio a nuestro Señor y Salvador. Los siervos, quienes recibieron el talento en la parábola, ahora somos cada uno de nosotros, aquellos que hemos reconocido a nuestro Señor Jesús. El campo de trabajo es el mundo, las almas perdidas a las que somos llamados a anunciarles salvación. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿De quién es este trabajo? De cada uno de nosotros. ¿De quién es este trabajo? De cada uno de nosotros. Lo leemos ahí en la Biblia. El Señor Jesús era el llamado, como dice el versículo: el Espíritu del Señor está sobre mí y le ungió para dar buenas nuevas a los pobres, le envió a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Ese fue el ministerio de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Y el nuestro? ¿No somos seguidores de Cristo? Yo sé que sí. Todos somos seguidores de Cristo y en la mañana precisamente por eso somos cristianos. Entonces somos llamados a hacer lo mismo que nuestro Señor hizo, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza del poder del Espíritu Santo de Dios. Y lo necesitamos continuamente, todos los días. Por eso le hacía la pregunta: ¿qué respuesta daríamos si el Señor nos llamara a rendir cuentas en este día? No sé, si hemos trabajado, pues podríamos responder, y si no hemos trabajado, pues no podríamos responder. Mateo capítulo 25, versículo 20 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. Y usted conoce la respuesta: bien hecho, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Le gustaría escuchar a usted esas palabras de nuestro Dios? Yo sé que a todos nos gustaría. O sea, no es necesario que le pregunte a cada uno. Yo sé que a todos nos gustaría escuchar esas palabras de parte de nuestro Dios. Amén. Pero para ganar esas palabras debemos de trabajar para nuestro Dios. Porque si no, lo que escucharíamos es la respuesta que le dio al siervo que había recibido un talento. Y fue y lo puso debajo de la tierra. Cavó un hoyo y lo puso. Y cuando el Señor estaba pidiendo cuenta, le dijo: Señor, yo sé que tú eres duro, que recoges donde no sembraste, que recoges donde no siembras. Así es de que yo tuve miedo, agarré el talento y lo fui a esconder. Aquí tienes lo que es tuyo.
¿Cuál fue la respuesta que nuestro Dios le dio? Siervo inútil, le dijo. Bien sabías que recojo donde no esparcí. Bien sabías que cosecho de donde no he sembrado. ¿Por qué pues no agarraste el talento que yo puse en tus manos? Fuiste y lo multiplicaste y me hubieses tenido ganancias. ¿Cuál es el talento que usted tiene? ¿Cuál es el talento que yo tengo? Preguntémonos, ¿estamos multiplicando ese talento? Porque es necesario que nosotros trabajemos para nuestro Dios. Hermanos, hay siervos, buenos siervos, que no se limitan a un horario. Hay siervos que prácticamente se dedican a servirle a Dios tiempo completo. Y estoy hablando de siervos en la iglesia. Que no importa, hoy no es su día de servir, pero hay necesidad de servir, aquí estoy yo. Qué bueno es de esos siervos. Hermano, ¿y usted por qué viene uniformado? Es que por si no viene alguien, qué bueno sería tener de esos siervos. ¿No le gustará, pastor? ¿Verdad? Un servidor que viene a la iglesia con el deseo de servir. Un servidor que está comprometido con Dios, no con el líder. Hoy voy a hacer quedar mal al líder, hoy no le voy a servir. No, de los servidores no. Dios quiere servidores con devoción. De aquellos que están dispuestos a mojarse, a enlodarse, de aquellos que no andan buscando una excusa para no servir, sino una excusa para servir. Hermano, mire, si se siente mal, yo sirvo en vez de usted. Hermano, mire, no se preocupe, si usted no puede venir, yo voy a cubrir su puesto. Mire, qué bonito sería tener serviciales en la iglesia, servidores en la iglesia dispuestos a servir todo el tiempo. El líder llega el día de servir y no está comiendo de las uñas. ¿Y cómo hago para cubrir aquí? ¿Cómo hago para cubrir allá? Es que no tengo servidores. Y yo le dije un día a un hermano, mire, pero hay otros servidores de otros días, pero no traen uniforme. Es que entonces quiere decir que nosotros estamos limitándonos a servir un día de vez en cuando. No, hermanos, vengamos a la iglesia a darle servicio a nuestro Dios, no al líder. Todo el tiempo. Venga dispuesto, venga con deseo de dar lo mejor de nosotros para nuestro Dios. Hermanos, seamos servidores como Josué, capítulo 24, versículo 13 del libro de Éxodo. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Mire, y se levantó Moisés con Josué su servidor. No se fue Moisés él solo. Si usted lee referente a la vida de Josué, va a ver que a donde andaba Moisés, allá andaba Josué. Moisés iba a un lado, allí iba Josué. Moisés iba para otro lado, allí iba Josué. Era un servidor full time para Moisés. No era de tiempo, no era de vez en cuando. Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Como muchos hermanos, nunca nos perdemos los cultos en la iglesia. Ustedes, yo de vez en cuando me quedo en la casa. Amén. Mire, qué bonito es servir como los servidores que habían reconocido que el mejor pagador era nuestro Dios. No hay excusa delante de nuestro Dios que justifique una vida de ocio espiritual, porque si de verdad creemos que en Cristo todo lo podemos, hermanos, ese versículo deberíamos decir cuando lo llama el líder: hermana, ¿cree que me puede ayudar en esto? Amén, sí puedo. No sé cómo, pero puedo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a capacitar. Hermano, el Señor nos capacita a través de su palabra, como veíamos por la mañana, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. El Señor a sus siervos los capacita a través de su palabra. El Señor, cuando nos llama a un servicio, nos capacita a través de otros siervos. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos capacita por medio de su palabra, nos capacita por medio de otros siervos y nos capacita personalmente por medio de su Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 13 al 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo
lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Excusas no tenemos para no servirle a nuestro Dios. Nos capacita a través de la palabra escrita, nos capacita a través de los servidores y nos capacita personalmente por medio de su Espíritu Santo, como dice otro versículo, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Dios vivo. No tenemos excusa, hermano, para no servirle a nuestro Dios. Estamos en unos tiempos bastante, no voy a decir duros, no son duros. Pueden venir tiempos peores. Estaba hablando con un familiar que dice que cuando pasó en el avión ahí por Guatemala y Honduras, todavía se ve que hay lugares a donde el agua no ha cedido, todavía está inundada. Hay gente que está pasando duros momentos. Entonces no le voy a decir, mire hermano, nosotros estamos pasando una catástrofe. No, que las cosas no están bien. No están bien. Pero estemos preparados. Estemos preparados para... Si de aquí en enero, por ejemplo, nuestro pastor dice, mire, hay posibilidades de que volvamos full time. Servidores, nuevamente, el Señor nos llama a todos y estemos listos para dar batalla otra vez. Tomemos este tiempo como un descanso. Espero que hayamos recuperado fuerzas y estemos dispuestos y ansiosos por volver cada quien a tomar, como decimos una vez, a volver a su trinchera y volver a servir a nuestro Dios. Así cuando el Señor nos llame y nos pregunte qué hicimos, podemos decirle, Señor, yo te serví de esta y de esta manera. Y poder escuchar esas palabras, bien hecho, buen siervo, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Le voy a invitar que cierre sus ojos, Padre.